muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a compañero que en una facultad tan reaccionaria, a pesar de que se siente tan zurda, mantiene posiciones muy piolas. Feliz cumpleaños a Valeria. El otro compañero que me iba a acompañar no pudo venir, ¿no? Que creo yo que era el mejor indicado para hablar de la herencia de Simón Bolívar y el marxismo latinoamericano, tema que a mí me atrae muchísimo, pero que quisiera dejarlo, les digo esto, porque me sugirieron, hubo así un tironeo a la entrada por cuál iba a ser el tema, pero dado que van a hablar de Lenin, yo quiero hablar de Lenin y América Latina también, no solo del marxismo y América Latina, el marxismo local, nuestro, sino también de una figura que no nació en Santiago del Estero, ni en Paraguay, ni en Bolivia, pero que tiene que ver con el marxismo latinoamericano, que es Lenin. Y además para no repetir charlas previas que hemos hecho con ustedes en campamento, en la Universidad de Quilmes, en varios lugares, para no volver a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces, quería decir algo dentro de la misma lógica, dentro de la misma orientación, un poco distinto. Eso. ¿Qué más quería decir antes, previo? Que ya me olvidé antes de decirlo. Ah, esto es fundamental, que están acá un montón de compañeros que uno se siente, aunque o sea, yo no tengo miedo de hablar en público, pero que pertenecieron a organizaciones guevaristas y marxistas revolucionarias de nuestro país y también internacionalistas, y que es difícil para nosotros hablar ante ellos, ¿no? Algunos están como intervinientes en estas jornadas, otros simplemente escuchan, pero que es importante tomar en cuenta, porque son como pesos pesados y referentes políticos, culturales, ideológicos, generacionales, para varias generaciones posteriores, la de él, la mía y varias intermedias, ¿no? Está el turco Abichaín, está el vasco de Córdoba, como siempre lo mencionamos, el vasco de Córdoba. No está hoy acá, por lo menos no lo vi, Abel Bojoslaski, que siempre anda dando vueltas en los temas sindicales. Con otros matices y discusiones, Daniel de Santis también, que ha jugado un papel en reflotar esta tradición, recopilando los documentos, que para nosotros fue tan importante, materiales que no estaban, nunca los teníamos a mano, y Daniel hizo toda una serie de compilaciones. Y muchos otros compañeros, ¿no? Entonces, que seguro me olvido, porque uno... Vicente Citolema, que ahora no está acá, pero bueno, amigo nuestro, casi ni lo tomo como de ellos porque digamos, tengo un vínculo cotidiano con Vicente. Entonces, bueno, creo que sí es importante remarcarlo, por esto de las continuidades históricas, ¿sí? Porque a comienzos del siglo XX, la palabrita, el término vanguardia, no solo a nivel político, incluso a nivel estético, siempre se homologó con la ruptura. Ser de vanguardia es romper, siempre, en el arte, ¿no? El surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, todas las vanguardias estéticas de inicios del siglo XX, ¿cómo nacían? Con un manifiesto rompiendo con lo que había. En política pasaba lo mismo. Bueno, a mí me parece que en el siglo XXI estar a la vanguardia es hacer lo opuesto, es no romper lo que había, sino al revés. Como hemos vivido los genocidios, ser de vanguardia en el siglo XXI, para la generación de ustedes, es tratar de recomponer lo que aplastaron los militares, es tratar de reconstruir la continuidad histórica que fue quebrada a sangre y fuego. Es paradójico, ¿no? Pero los términos también se van resignificando con la época. Hoy ser de vanguardia no es romper con el pasado. Hoy ser de vanguardia, me parece a mí, es recuperar un pasado que fue silenciado, que fue aplastado, y que es un movimiento, si se quiere, diverso y opuesto al de las vanguardias estéticas del siglo XX, que nacían rompiendo con el pasado. Lo mío es absolutamente nuevo, nunca nadie lo dijo. Así empezaban todas las vanguardias, todos los manifiestos, el de André Breton, todos. Hoy es al revés, ser de vanguardia en el siglo XXI es decir, no, antes que nosotros hubo gente, lo que pasa es que nos cortaron ese hilo, primero porque liquidaron a generaciones enteras,
después silenciaron, aplastaron, persiguieron, y después cuando ya sí se los pudo nombrar, se los dulcificó, se los neutralizó, se les rindió homenajes truchos. ¿Sí? Viva Gleiser, viva Walsh, viva Haroldo Conti, edulcorados. Rodolfo Walsh era un periodista nada más. Hellman era solo un poeta, Gleiser era solo un cineasta, Santucho era un tipo buenísimo pero que de política no sabía nada, el Che era muy generoso e idealista pero sin un pensamiento y sin un proyecto. Entonces hoy ser de vanguardia es recuperar eso, recuperar esa tradición de la que formamos parte y reconstituir los puentes que fueron dinamitados. Entonces, que estén presentes acá no es un saludo a la bandera diplomático, sino es muy importante para mantener esta continuidad, ¿no? Entonces, no quería dejar de mencionarlo porque creo que más allá del mimo y el afecto que uno les puede rendir o el homenaje, es también una tarea política, reconstruir una tradición revolucionaria que fue aplastada, denostada, silenciada, manipulada. Y ellos siguen en eso, o sea, algunos de ustedes recién empiezan, otros hace un tiempo, y ellos vienen hace ¿cuánto? Medio siglo, digamos, vamos a ser suaves, peleando por esta tradición, por estos ideales, por estos proyectos. Entonces está bueno el encuentro de generaciones diferentes como parte de un mismo proyecto político. Y me animo a decir incluso un proyecto político que va más allá de la organización que organiza estas jornadas, de una tradición que es plural y que se va a nutrir de muchas corrientes y organizaciones pequeñas que quizás o no, dirá la historia, alguna vez confluirán en una sola organización o no, eso lo dirá la lucha de clases. En diversos países pasaron cosas distintas, en algunos países peleaban en paralelo, en otros países lograron unificarse, bueno, eso dirá la historia argentina, pero que formamos parte de la misma tradición, de la misma familia, ¿sí? Del marxismo latinoamericano y dentro del arco variado del marxismo latinoamericano del guevarismo, ¿sí? Que nadie es el dueño, nadie tiene el sello, pero que todos formamos parte de esa tradición, de esa corriente política, cultural, ideológica, y que acá además hay encarnaciones concretas de compañeros y compañeras que integraron organizaciones en otras décadas, en otras luchas, incluso previas a la dictadura de Videla. Piensen que en la sociabilidad actual, cuando uno dice eso, pasó hace un montón. ¿Y cuándo fue? En marzo. Bueno, o sea, hoy, para como vivimos el tiempo, hace un montón es hace 2 meses. ¿Quién se acuerda hoy del Mundial? Parece que pasó hace 50 años. Fue este año. Fíjense cómo cambió la percepción del tiempo. Entonces, si estás hablando de una lucha que tiene 40 años, 50 años, ni te cuento. Si el Mundial que pasó hace meses lo vivimos como algo lejísimo, imagínate el cordobazo. Parece de la época cuaternaria. Entonces, poder reconstruir otra mirada del tiempo y otro acercamiento nuestro a la tradición guevarista, fundamental. Y creo que hoy eso es ser vanguardia, entre otras cosas, ¿no? Bien, no quería dejar de mencionarlo. Entonces, en el tira y afloje con los organizadores y las organizadoras, sí, y además otra cosa que pregunté antes de empezar a hablar, si se iba a grabar o no, porque aunque yo vivo filmando y entrevistando gente y incomodando a alguno de estos mismos que acabo de mencionar, es verdad que cuando está la cámara prendida, es verdad, así ahora te lo reconozco del otro lado, Turco, que uno no puede decir todo lo que piensa y todo, es verdad, y más si eso va a internet. ¿Sí? Porque este exhibicionismo donde automáticamente todo se filma y todo se hace público, bueno, está bien. Pero sí, aunque vos lo dijiste en broma, yo lo digo en serio, condiciona el tener la cámara enfrente. Nos garantiza que llega a otro público, pero también hay una censura, es la verdad. Por lo menos yo lo vivo así, creo que todos lo vivimos así, ¿no? En fin. Entonces yo sí quería, en el tira y afloje, me dijeron, exponés un ratito y después hay un diálogo y debate. Entonces yo les propongo que en el diálogo o debate hagan todas las preguntas que quieran sobre Bolívar. Bolívar y Marx.
bolivarianismo y marxismo. Si quieren más, cuestión nacional y marxismo. Luchas de América Latina, no solo, porque Bolívar solo, que lo mencionaste al pasar, ¿no? Pero San Martín y Marx, Mariano Moreno y Marx, Juana Zurduy, y toda la tradición de lucha, ¿no? Me tenté por un momento cuando mencionaste a Peña, dije, ya me lanzo a debatir la historiografía de Peña. No, dejémoslo al costado, dejémoslo para el debate. Peña, un historiador trotskista, muy querido y admirado por nosotros, pero que ahora lo volvimos a leer y nos hizo ruido un montón de cosas que dice, por eso me tenté. Pero les propongo postergarlo para el ida y vuelta si tienen ganas, ¿no? Esto de Bolívar, San Martín, la historia nuestra, cómo mirar la historia de Argentina y de América Latina desde el marxismo. Y si son dos cosas distintas que tenemos que unir o es la misma historia, toda esa serie de preguntas, interrogantes, les propongo para el momento del debate y del intercambio. De lo que yo les quería hablar, aunque no es lo que me pidieron, lo reconozco y los desobedezco, pero sí va en el espíritu de estas jornadas, por eso sí quería dar mi opinión al respecto, en términos generales es Lenin y América Latina, que no es un tema distinto al marxismo latinoamericano, o es una manera de encarar el marxismo latinoamericano, porque si no queda siempre que el marxismo latinoamericano son las guardas de colores indígenas, la música del folclore, el charango y el bombo. Eso es el marxismo latinoamericano y la teoría dura del marxismo es de los europeos, como si fueran cosas distintas. Eso es una manera muy eurocéntrica de abordar el tema. Dejar la teoría en manos únicamente de la izquierda europea. Y en América Latina somos folclóricos, somos una comunidad folk, así nos mirarían los antropólogos, somos gente que danza alrededor del fuego pidiendo que venga la lluvia y que nos vaya bien en las cosechas, una mirada colonialista de los pueblos del tercer mundo, ¿no? Primitivos, incapaces de pensar, por eso en las universidades las materias que hablan de América Latina, por ejemplo, no se llaman sociología, no se llaman filosofía, inventan nombres porque la filosofía, la sociología, las ciencias sociales son las europeas. Y si uno pugna por meter también el pensamiento de nuestra América en las universidades, estamos en una pelea en sociología para poder estudiar esto mismo que vamos a hablar ahora, pero que la universidad no permite verlo en sus carreras, parecería ser que cuando uno quiere meterlo en las universidades también, hay que inventarle nombres exóticos, porque esto no es sociología, esto no es historiografía, esto no es filosofía. Entonces, esa mirada eurocéntrica, colonial, nos ubica como, voy a usar el lenguaje de ellos, ¿no? Que no es el mío, lo aclaro irónicamente, como tribus primitivas, ¿sí? Muy valientes y abnegadas en las luchas, pero incapaces de elaborar nuestras propias teorías, porque las teorías ya se cocinaron en Europa y a nosotros lo único que nos toca es aplicarlas. Las recetas ya las hizo un cocinero europeo y acá lo único que tenemos es que seguir al pie de la letra las recetas y vienen las peleas por cuál es la mejor receta. La maoísta, la trotskista, la leninista, la autonomista o la que te guste, ¿no? Entonces la peleita nuestra, la que nos reservan, las que nos permiten, la que nos habilitan, es decidir cuál es la mejor receta. Y ahí viene la pelea de sectas. Pero ya la receta, todas las sectas dan por sentada que están cocinadas y elaboradas por un cocinero europeo, por un chef europeo. Y nuestra peleita es solo elegir cuál es la mejor receta. La receta del trotskismo, tal como la entiende el trotskismo europeo, la receta del maoísmo, que aunque viene de Asia también tuvo su maoísmo parisino, la receta del autonomismo, que aunque nace en Italia también tiene sus filiales en otros países, y acá solo tenemos que decidir qué receta aplicar. Nosotros no aceptamos esa mirada colonial, ¿sí? Esa mirada sumisa, obediente. Voy a usar una palabra que han utilizado mucho las izquierdas peronistas.
y que los que venimos de la izquierda más rojilla, por lo general no la utilizamos, pero que convendría utilizarlas. Una mirada cipaya. La palabra cipayo, como término despectivo, pertenece, es utilizada más en las corrientes nacional y populares. La izquierda más roja no la suele utilizar. Yo la utilizaría, ¿por qué no? Es una mirada cipaya, es una mirada sumisa, obediente. El colonizado se siente incapaz de pensar. El colonizado tiene un complejo de inferioridad. Entonces no se anima a discutir con los clásicos. Es más, le llama clásicos únicamente a los pensadores europeos. Nadie se animaría a decir que Mariátegui es un clásico. No, es un bicho local, brillante, pero un bicho local. El clásico es Plejano, Kautsky, no sé, si quieren más actuales, Gerald Cohen, Perry Anderson, o el que les guste, David Harvey. Pero Mariátegui no es un clásico. Sí, Mariátegui es nuestro clásico, ¿por qué no? El Che es un clásico, Rui Mauro Marini es un clásico, y tantos otros, ¿no? Paulo Freire, en fin, Hinke Lammer es un clásico que está vivo, ¿por qué no? También hay clásicos vivos. Yo creo que León Rosiner ha sido un clásico, fallecido hace poco tiempo. Si León Rosiner hubiera nacido en París, se estudiaría en todo el mundo. Tuvo la mala suerte de nacer en Buenos Aires o en Chivilcoy, ¿no? Lo mismo alguna vez escuché decir de Mariátegui. Entonces vamos a discutir de Lenin y del leninismo desde América Latina. No es, tenemos derecho a hacerlo, y si no nos dan el derecho nos lo tomamos, porque Lenin también es nuestro, aunque no haya nacido, aunque nunca en su vida tomó Zingani, ni conozca cómo se baila el carnavalito, ni sabe quién es Silvio Rodríguez, y en su vida conoció el Caribe, ni tampoco conoció la Patagonia, y nunca se puso un poncho de los Aymara. Lenin también es nuestro, ¿sí? Tiene un pensamiento que no solo permite pensar América Latina, sino que históricamente ha sido utilizado para pensar América Latina. Entonces, ¿por qué no discutir a Lenin y repensar a Lenin desde América Latina? Tomate uno y después te pido. Primera, vamos a usar una palabra que en los estudios académicos universitarios se usa, muy tramposa, muy jodida, pero vamos a empezar por ahí, que es la palabra recepción. Cuando vos decís que algo fue recepcionado, recibido, presuponés que hay un emisor activo y un receptor pasivo, que recibe, ¿sí? Y entonces cuando se hacen las historias de las culturas, las mentalidades, las ideologías, las corrientes políticas de pueblos sometidos y coloniales, periféricos y dependientes, los más abiertos, los menos colonialistas, los menos eurocéntricos, se animan a decir, vamos a estudiar la recepción de X en el tercer mundo. Entonces, si uno fuera un académico colonial, sumiso, cipayo y obediente, podría decir, vamos a hablar de la recepción de Lenin en América Latina. Empiezo por ahí para decir, no vamos a hablar de la recepción, porque Lenin fue, sí, en un punto recibido, pero recontra resignificado. Y en esa resignificación hay un lugar activo de los pueblos latinoamericanos. ¿Y cómo se lo resignificó? Bueno, de una cantidad enorme de maneras, hasta el día de hoy. Creo que entonces estas jornadas se inscriben, por lo menos así las miro yo, aunque no formé parte de todas las mesas ni las escuché todas, en esta rediscusión de Lenin desde América Latina, al lado del Che Guevara, que fue un leninista total. O sea, si pudiéramos definir al Che de alguna manera, un leninista total. El Che tenía en su estudio de La Habana, tanto en el Ministerio de Industrias como en lo que hoy es el Centro Che Guevara, donde él vivía con sus hijos y con su segunda esposa, las obras completas de Lenin. Hasta hay fotos que lo prueban, yo las he visto, pero hay fotos, o sea, eso se puede demostrar, que él tenía las obras completas de Lenin leídas, estudiadas, y recomendaba leerse hasta el último papelito que escribió Lenin. Entonces el Che es un gran leninista.
Empecemos ya por resignificar quién es el Che Guevara. No es solo un rebelde barbudo, simpático, que tenía buena imagen para el póster. No, es un leninista. No solo un leninista, ¿no? O sea, toma a Lenin recreándolo. No es simplemente un repetidor. Pero no es el primero. Entonces, si hacemos la historia, uno de los primeros a nivel ideologías, formaciones culturales, etcétera, que recupera la revolución bolchevique, donde Lenin y Trotsky y todos los bolcheviques hacen un gran quilombo que marca la historia mundial hasta el día de hoy, es un pensador que no era marxista, no solo no era leninista, ni siquiera era marxista. ¿Sí? Era de origen italiano, pero que vivió en la Argentina, se llamaba José Ingenieros. ¿Sí? Y José Ingenieros da una serie de charlas en un teatro saludando a los poquitos meses de triunfar la revolución rusa, la revolución bolchevique, la revolución de octubre, saludando, aplaudiendo y diciéndole a todos los pibes de aquella época, que hoy en día no queda nadie vivo, pero todos los que tenían 18 o 20 años en aquella época, este es el camino de los bolcheviques, el camino de Lenin, José Ingenieros. Y esa serie de conferencias, de charlas, de eventos, como lo que ustedes están organizando, que se hicieron hace casi un siglo, hace 96 años creo que se hicieron, se reagruparon en un libro que, si no me acuerdo mal, se llamaba Los Tiempos Nuevos. Entonces ahí aparece por primera vez alguien que en nuestro país y en nuestro idioma dice, che, esto que plantea Lenin es muy útil para la Argentina y es muy útil para América Latina. Esa es la primera recepción, ¿no? Los Tiempos Nuevos de José Ingenieros, donde Aníbal Ponce, uno de sus discípulos, se fascina con lo que dice su maestro y empieza a incursionar y a indagar en esa herencia de Lenin. Y empiezan a editar los folletos de Lenin. Es muy interesante porque en esas primeras charlas de José Ingenieros de 1918 aparece una de las primeras referencias a otro gran compañero que va a acompañar a Lenin todo el tiempo en estas peleas en las que todavía seguimos y que recién empezamos, digamos, no es que todavía seguimos, para algunos recién empezamos. Antonio Gramsci. ¿Sí? En esas primeras charlas de ingenieros, cuando nadie sabía quién era, y Antonio Gramsci era un pibito, era un muchachito, que estaba organizando, ayudando a organizar a los trabajadores de la Fiat contra una de las empresas multinacionales que todavía hoy en día sigue explotando a la gente, la Fiat, en Turín. José Ingenieros habla de los consejos obreros de Turín, donde hay un grupo de pibes que, siguiendo las enseñanzas de Lenin, tratan de organizarse para luchar contra los patrones, ¿no? Ahí encontramos una de las primeras huellas, pero todavía, aunque tuvo mucha influencia en los jóvenes de aquella época, y esto es marxismo latinoamericano o no, por supuesto, esto es marxismo latinoamericano, pero es Lenin también. Por eso digo, no separar, en esta mesa hablamos de marxismo latinoamericano, te pones las plumas y tocas el charango, y en esta mesa hablas de Lenin y llenamos el IMPA de nieve y de abrigos de piel. Y tomamos vodka. No, o sea, esa mirada caricaturesca, todo bien, pero no es la que es nuestra. Es lo mismo, o sea, no son dos universos ni dos películas distintas, es la misma película, estamos hablando del mismo tema. Entonces, aparece ahí Lenin entre la gente más joven, más rebelde, y automáticamente muchos jóvenes que en esa época estaban en el Partido Socialista en Argentina, dice, sigamos esta orientación. No podemos seguir abrazados al reformismo, abrazados a las corrientes que creen que se puede cambiar el mundo de a poquito. ¿Cómo? Ganando diputados, obteniendo leyes piolas, siempre dentro de la ley, con certificados de buena conducta,
teniendo vínculos con los grandes monopolios de la comunicación de aquella época, que no era ni Todo Noticias, ni Canal 13, ni Chiche Heblum, sino era La Nación, ¿sí? Los diarios de aquella época. Entonces había una corriente, que era la corriente de Juan Bautista Justo, muy buena persona, que tradujo El Capital por primera vez a nuestro idioma, y que hay una avenida muy larga desde Liniers hasta Palermo, que se llama Juan Bautista Justo, una avenida muy larga en la capital de Argentina, que originariamente tenían las veredas moradas en homenaje al socialismo rojo colorado de Juan Bautista Justo. Pero Juan Bautista Justo no simpatizó con la Revolución Rusa y toda esa corriente socialista reformista no miró con simpatías estos locos, entre comillas, insurrectos que en el medio de un cataclismo como la Primera Guerra Mundial dijeron: 1, las naciones tienen derecho a autoorganizarse. 2, hay que insubordinarse en el ejército. 3, hay que crear una nueva institucionalidad anticapitalista. 4, hay que manejar todas las formas de lucha, las legales y públicas y las clandestinas. Y hay que organizarse de determinada manera. Y con todas esas enseñanzas, entre muchas otras, llaman a romper con las instituciones oficiales de aquella época, que en aquella época eran la izquierda oficial, eran la izquierda hegemónica, eran los que tenían los diputados. No salían por la tele porque no existía la tele, era la que escribían los grandes medios de prensa escritos, porque eran los medios de aquella época. Entonces los jóvenes que se inspiran en Lenin llaman a romper con todo eso. En Argentina, en Rusia, no, en todo el mundo. Entonces en Argentina se produce una ruptura y nace el Partido Comunista. ¿Sí? Nace un partido que se llama al comienzo Partido Socialista Internacional, pero que muy rápidamente se pone el nombre de comunista. ¿Sí? ¿Solo pasa en Argentina? No, pasa en todo el mundo. Pasa en Italia, Gramsci hace lo mismo allá en Italia. En Cuba, Julio Antonio Mella también funda el Partido Comunista, en todos lados. En el Perú, Mariátegui funda un partido, no le pone comunista, le pone socialista, y ya empieza la pelea por los términos, ¿no? ¿Cómo autodenominarnos? Porque la denominación siempre implica un posicionamiento político. Pero así nace, digamos, el primer eco, no llamemos recepción, el primer eco, la primera apropiación nuestra de Lenin. ¿Cómo nace? Con cataclismos, con quiebres y con la fundación de nuevas organizaciones juveniles. Lenin está asociado en nuestro continente a la fundación de nuevas iniciativas juveniles con aspiraciones revolucionarias, con aspiraciones no institucionales. Por lo tanto, nunca aplaudidas por el poder, nunca salían en los medios de prensa, porque la izquierda oficial de esa época era la que pensaba que todo se debatía en el Parlamento. Era la que pensaba que había que tener certificado de buena conducta. ¿Sí? En Argentina, esa tradición que se inspira en Lenin nace en el seno del socialismo. En otros países no, nace en el seno del anarquismo. O sea, la corriente que se inspira en Lenin se nutre de tradiciones muy distintas y va a ser muy diferente históricamente, ¿no? No hay tiempo acá de demostrarlo, pero aquellas corrientes leninistas que nacen de una familia anarquista van a tener cierta conducta distinta a las corrientes leninistas que se inspiran en el socialismo. Todas confluyen, pero después uno ve que se comportan de maneras distintas, porque sus orígenes son distintos, ¿no? Y a continuación a nivel intelectual, ingenieros, y Aníbal Ponce, y a nivel político, el Partido Socialista Internacional, aparece una serie de dirigentes, de cuadros, de militantes destacados que hacen suya la herencia de Lenin, que son muy diferentes entre sí, y hay un montón. Vamos a mencionar algunos, nada más. Bien, en Argentina, ¿quién funda el Partido Comunista? Bueno, pelea histórica. Hasta el día de hoy nadie está de acuerdo. Porque el grupo dirigente que a partir de 1928 agarra la manija y pasa a dirigir ese partido durante 50 años,
se autolegitima reconstruyendo la historia a posteriori, como suele pasar, y dice: nosotros fundamos la organización. Sus dos principales dirigentes, que van a estar asociados al nombre de Lenin durante medio siglo, solo en Argentina, no, a nivel continental. Y me animaría a decir europeo también, porque uno de ellos fue a la Guerra Civil Española. Por lo tanto, también actuó en España, del otro lado del agua, del otro lado del océano. ¿Cómo se llamaban? Uno era de origen italiano, Vittorio Codovilla. El otro, Rodolfo Scioldi. Los dos chetos, ricachones, niños ricos de familias bien, no, los dos de origen muy humilde. Uno había venido a la Argentina a los 12 años, Vittorio Codovilla, de origen muy humilde. El otro era maestro, era un laburante del magisterio, ¿sí?, dirigente sindical de los maestros. Y ellos dos, en 1928, o sea, 10 años después que se funda el Partido Comunista, recién ahí pasan a tener la voz cantante. ¿Sí? Lenin, ¿en qué momento se muere? En 1924. Y la muerte de Lenin deja un vacío, no solo como personalidad histórica a nivel mundial, sino porque hay una corriente política que queda vacante. ¿Y quiénes son los herederos y herederas de Lenin? Y ahí vienen unas disputas terribles donde incluso ha muerto gente, ¿no? ¿Quién va a dirigir este movimiento mundial? En América Latina también está esa disputa. Entonces, en Argentina, Codovilla y Scioldi reconstruyen a posteriori, y si yo no recuerdo mal, en 1948 escriben un libro colectivo, pero que ellos lo inspiran, sobre la historia del leninismo y la historia de la organización comunista en nuestro país, donde, bueno, se reconstruye la historia a posteriori. Y ellos dos se ubican como los fundadores. Históricamente no fue así. Había un tercer compañero, por ejemplo, que se llamaba José Penelón, que después rompió con el partido y fundó otra organización comunista y fue concejal. Fue también de los primeros, incluso con un papel mucho más importante que Codovilla y Scioldi. También había un compañero de Chile, porque en estas movidas siempre son internacionalistas. Entonces, el compañero dirigente obrero de Chile, que desde el inicio está en la fundación del comunismo en Argentina, se llamaba Luis Emilio Recabarren, otra figura importantísima del marxismo latinoamericano. Es cofundador del Partido Argentino. O sea, estas corrientes nacen internacionalistas. No es de los años 70, cuando el PRT se intercambia militantes con el MIR de Chile, los Tupamaros de Uruguay, el ELN de Bolivia. No, esto viene desde el inicio. Desde el inicio es que somos latinoamericanistas e internacionalistas. Entonces, en la fundación del comunismo en nuestro país aparece como una figura principal un compañero chileno, pero principalísima. Entonces, Recabarren, Penelón, Codovilla, Scioldi, etc., y vienen las disputas. Y vienen las peleas, y acá viene una deficiencia, una limitación muy fuerte en nuestra reapropiación de Lenin, por lo menos al comienzo. Que la tradición que tiene la mejor onda, la mejor voluntad de inspirarse en Lenin, en el marxismo argentino, sigue demasiado al pie de la letra lo que va pasando en Moscú. Entonces, como en Moscú van cambiándose los equipos dirigentes y las orientaciones, acá muchas veces se adoptó un punto de vista demasiado dócil, demasiado obediente. Si allá iban para la política, vamos a dar ejemplo, no sé, del Frente Único, hacer la unidad con la izquierda socialista, acá se aplicaba el Frente Único. Después se pasó a la política de clase contra clase. Hay que enfrentar a toda la burguesía. Y nuestro principal enemigo, ¿quién es? La izquierda que tenemos más cerca. Un delirio. ¿Sí? El grupo izquierdista más cercano a vos, ese es el enemigo. Y hay que aplastarlo. Que ese vicio todavía aparece hoy en día, ¿no? En esta competencia pedorra de grupitos donde el enemigo principal es el que tiene la mesa al lado. Y que tiene hasta todos los mismos símbolos, casi los mismos libros. Ese es el enemigo principal.
No el gobierno, no el FMI, no los bancos, no las empresas. No, el grupito zurdo que es re parecido a vos. Ese es el enemigo principal. Toda mi energía, como no me da la fuerza para pelear contra la policía, contra el ejército, la gendarmería, los bancos, las empresas, los ojeros, la pelea es contra el grupito que tengo al lado. ¿Sí? Ese vicio tonto, infantilón y en el fondo impotente, es la expresión de la impotencia política, viene desde el inicio, pero en una época incluso se quiso hacer una estrategia mundial, se le llamó clase contra clase. Entonces el enemigo principal de los comunistas que se inspiraban en Lenin, ¿quiénes eran? Los socialistas de izquierda, los más radicalizados. Del sentido común, los más cercanos. No, ese era el enemigo principal. Y eso llevó a una serie de cagadas enormes, como que en Alemania los comunistas a los que primero peleaban eran a los socialistas de izquierda, en lugar de pelear ¿contra quién? Contra los nazis. Y eso posibilitó que los nazis subieran con una izquierda dividida. No sé si les suena, porque este problema lo hemos visto en tantos países. Entonces, en lugar de poner toda la fuerza en combatir a los nazis de Hitler, no, el comunismo se peleaba con el socialismo de izquierda. Alguna vez Osvaldo Bayer, que no pertenece a la familia de Lenin, que no pertenece a la familia del comunismo, que se siente más afín con el anarquismo, gran compañero, amigo y maestro, a quien le rendimos todo el homenaje del mundo, todos nuestros respetos, una de las personas más solidarias que conozco, me dio una explicación, siendo de origen alemán Osvaldo Bayer, de por qué el comunismo alemán le tenía tanta bronca al socialismo de izquierda. Porque en la historiografía siempre queda qué brutos estos comunistas alemanes que en lugar de ver que se venían los nazis se peleaban con la izquierda socialista. Y Bayer me dijo, sí, pero no te olvides que ese socialismo fue el que asesinó a Rosa Luxemburgo, que era la líder de los comunistas. Era muy difícil abrazarse con un grupo que te había matado a tu principal dirigente, Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces también es verdad que a la hora de repensar la historia hay que ver esos matices, que los libros de historia no te ponen, pero que en la vida política real existen. Bien, Codovile y Scioldi entonces son los primeros que en Argentina, siguiendo muy pasivamente las vicisitudes de Moscú y cómo va cambiando la internacional, y cuando se pasa del clase contra clase a el Frente Popular, que eran las antípodas, en clase contra clase no se podía hacer la unidad con nadie. En el Frente Popular había que hacer la unidad con todo el mundo, el otro extremo, incluyendo a la burguesía. Se fue de una punta a la otra. Y acá en Argentina se iba siguiendo dócilmente esa política, lo que llevó a unas cagadas totales, porque si vos vas variando tu política local al ritmo de una música que no viene de acá, evidentemente, bueno, es muy difícil para el movimiento popular entender esos virajes. Y eso llevó a que el Partido Comunista, heroico, militante, abnegado, con una cantidad enorme de gente torturada, perseguida, encarcelada, logró dirigir un montón de sindicatos, pero como iba variando su política en todos los terrenos, al calor de los virajes de la Internacional y de Moscú, en el movimiento sindical y el movimiento de la clase obrera, nuestra Argentina, iba haciendo esos mismos virajes. Y era muy difícil para la clase trabajadora comprender esos cambios de política enloquecidos, que en realidad no eran producto de la locura de nadie, sino de seguir dócilmente lo que se bajaba de Moscú. El caso emblemático que lo estudió Rodolfo Puiggrós, pero que fue famoso, fue el dirigente de la carne de los trabajadores como nuestro país es productor de materias primas y toda la vida nos caracterizamos por producir trigo, maíz y milanesas, ¿sí? Aunque ahora se reemplazó todo eso por la soja, uno de los principales sindicatos era el de los trabajadores de la carne, ¿sí? De los frigoríficos. ¿Cómo se llamaba? José Peter. ¿A quién pertenecía? Al comunismo. Entonces, uno de los líderes sindicales más queridos, más populares de la Argentina, antes de que aparezca el peronismo, era José Peter, comunista.
Ahora, ¿cómo explicarle a los trabajadores de los frigoríficos que un día había que hacerle huelgas mortales a los frigoríficos ingleses y al otro día no había que hacerle ninguna huelga? ¿Por qué? Porque variaba de acuerdo a las alianzas o no de la Unión Soviética con Inglaterra. Era muy difícil de entender. A la larga perdieron el liderazgo. Y ahí es donde aparece el caldo de cultivo para que el peronismo gane el movimiento obrero en nuestro país. No solo por sus virtudes, sino por nuestros defectos. Entonces, Codovilla y Scioldi jugaron ese rol. Una apropiación de Lenin demasiado subordinada a la política del Partido Comunista Soviético. Y durante décadas quedaron como los propietarios del leninismo. Y así lo llevaban a Chile, a Paraguay. Si vos conversás con compañeros de otros países limítrofes, siempre te cuentan de que miraban con mucha desconfianza al comunismo argentino porque era la punta de lanza del comunismo soviético, que disciplinaba a todos los partidos según la onda soviética. Y el Lenin de aquella época se transformó en una figura no sinónimo de rebeldía, de insurrección y de quilombo, sino más bien de domesticación, de disciplinamiento. Ser leninista era ser disciplinado. Eso tiene un doble significado. Está bueno si te permite construir una muy buena organización, pero no está tan bueno si ese disciplinamiento implica someterse a las instituciones burguesas. ¿Se entiende? Y durante muchos años lo usaron a Lenin como sinónimo de disciplinamiento. El que no acepta este disciplinamiento no es leninista. Hoy en día es que te digan que no sos leninista, ¿a quién carajo le importa, no? Pero en aquella época para la izquierda era como un insulto no ser leninista. ¿Cómo que no soy leninista? Quiere decir que no soy un buen rebelde. Quiere decir que no soy un buen revolucionario. Entonces usaron a Lenin como sinónimo de eso. Bien, aparecen otros compañeros, como Mariátegui en el Perú, que también es leninista, que también se inspira en Lenin, pero lo resignifica desde otro ángulo. Por eso es que Lenin está impregnando toda la historia del marxismo latinoamericano. Entonces Mariátegui dice, sí, yo soy el primer leninista, pero ser leninista no es trasplantar mecánicamente fórmulas extraídas de la nieve a un país donde no nievas nunca, que tiene otras culturas, otras tradiciones, otras comidas, otras religiones, otro lenguaje, otra vestimenta. Entonces, ser leninista en el Perú es recuperar la cultura de los pueblos originarios, por ejemplo. Y ya con ese giro aparece un leninismo muy original. Entonces, traduce, en lugar de aplicarlo mecánicamente, lo traduce. Y Mariátegui, ¿qué plantea? Dice, bueno, Lenin nos habló de la alianza obrero-campesina, el proletariado de las grandes ciudades de Rusia en alianza con el campesinado mayoritario en Rusia. ¿Cómo se aplica, perdón, yo mismo me traiciono con el lenguaje, cómo se traduce eso en nuestra América? Hay que hacer la unidad entre la clase obrera de los puertos y de las grandes o medianas ciudades de nuestro continente con los pueblos originarios del interior que viven en la montaña, que están lejos de la costa en el Perú. Entonces Mariátegui dice, la mejor manera de ser leninista en el Perú es unir a la clase obrera moderna, de mayormente inmigrante, con el campesinado y las comunidades agrarias del interior de Perú. Entonces aparece un leninismo diferente. Lenin no es sinónimo de disciplinarse a los mandatos de la Internacional. Lenin es sinónimo de crear una cultura de izquierda original de acuerdo al propio país, de acuerdo al propio continente. El otro personaje que aparece en danza es Julio Antonio Mella, que también es parte del marxismo latinoamericano, fundador del Partido Comunista de Cuba, fundador de la Liga Anticlerical, fundador de la Federación Universitaria de Cuba, luego máximo dirigente en su exilio del Partido Comunista Mexicano. Leninista a morir, pero interpreta a Lenin
de una manera muy distinta a la de Codovilla y Scioldi. Lo interpreta como en polémica con otra tradición. ¿Con quién polemiza? Con un compañero peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, que decía, en América Latina ser rebelde, ser revolucionario, implica recuperar la cultura de los pueblos originarios, lo cual era buenísimo, la verdad que era una idea súper interesante de Haya de la Torre. El indigenismo no nació en Chiapas, ni nació en el siglo XXI, este debate tiene un siglo, y Haya de la Torre dio en la tecla cuando dijo, ni siquiera hablemos de América Latina, hablemos de Indoamérica. Una idea que no era mala. ¿Sí? No es casual que el hermano mayor de Roby Santucho, ¿no? Francisco René Santucho, le tenía muchas simpatías a Haya de la Torre. Y en los primeros boletines donde se forma el joven Roby Santucho, pero que lo dirigía su hermano mayor, este lenguaje, esta tradición cultural de Indoamérica jugaba un papel importante, ¿no? Si no recuerdo mal, los compañeros que están acá lo pueden explicar mejor, porque lo han vivido, creo que se llamaba Norte Revolucionario, el periódico, ¿no? Que no salía en Buenos Aires, salía en el interior de Argentina, y hay una presencia muy fuerte de Haya de la Torre ahí, del lenguaje, de los términos, ¿no? Pero Mella y Mariátegui polemizan y dicen, sí, estamos con Indoamérica, estamos con los pueblos originarios, pero eso no implica subordinarnos a la burguesía, eso no implica comer gato por liebre, ¿sí? Eso no implica aceptar que en nuestro continente la revolución tiene que ser democrática, agraria, nacional y dejar el socialismo para el siglo XXVIII. No. La mejor enseñanza de Lenin es conjugar las tradiciones locales con un proyecto socialista y comunista. Esa es la respuesta que le dan Mella en México ya y Mariátegui en el Perú a la corriente de Haya de la Torre, ¿no? Entonces Mella y Mariátegui polemizan, por un lado, con Haya de la Torre. El nombre de él hoy en día a ustedes no les dice nada, pero es como el abuelo ideológico del nacionalpopulismo, ¿sí? Es el abuelo ideológico de una cultura que en los años del kirchnerismo es hegemónica en Argentina. Es lo que se ve en los canales más progres de la tele, ¿sí? Frente a que en uno aparecen las chicas desnudas y toda esta payasada perversona de Tinelli, o todos los noticieros nefastos de la inseguridad de Canal 13, frente a eso aparece Canal 7 y Encuentro como algo un poco más saludable, no tan berreta. ¿Y qué cultura política impregna? El nacionalpopulismo. Bueno, Haya de la Torre es como el abuelo de esa corriente que uno ve en Canal 7, en Encuentro. Es como el abuelo, aunque hoy en día nadie se acuerde de él, es el que se le ocurre por primera vez, ¿sí? O uno de los primeros. Mariátegui y Mella salen a discutir. Entonces lo cuestionan, pero a diferencia de Codovilla y Scioldi, no están de acuerdo en que ser leninista en América es aplicar mecánicamente un modelo de otro país, sino que dicen, no, acá hay que repensarlo, que acá en América Latina hay problemas específicos, ¿sí? Entonces Mella, por ejemplo, colabora en la insurrección, en el levantamiento de Sandino, guerrillero, no comunista, no socialista, no marxista, que lucha contra la invasión norteamericana en Nicaragua, ¿sí? Entonces colabora. Farabundo Martí es otro compañero muy importante, uno de los cofundadores del Partido Comunista de El Salvador, colaborador de Sandino. Si no recuerdo mal, por ahí estoy diciendo tonterías, le regaló una montura, porque andaban a caballo en esa época, a Sandino con un martillo y una hoz. Alguna vez leí eso, no sé si será cierto, pero que a su vez defensor de Sandino, pero que coorganiza la insurrección del 32 en El Salvador, encabezada por el Partido Comunista. Entonces, para Farabundo Martí, ser leninista era lanzarse a la lucha, lanzarse a la insurrección, no era disciplinarse ante las instituciones del sistema. Primera conclusión, Lenin es materia de disputa en el marxismo latinoamericano. Como verán,
¿Qué entendemos por Lenin y por leninismo? Materia de disputa. No hay un significado. El que habla en nombre de Lenin a secas no te está diciendo la verdad. O sea, decir solo Lenin no alcanza. Hay que hablar de cuál Lenin. Si en aquella época era así, imagínate hoy. O sea, hoy en día todavía más, digo para el debate próximo, ¿no? La próxima mesa es el leninismo. Bueno, discutir cuál Lenin, en mi opinión, ¿no? Hago la pregunta, ¿cuál Lenin? Sí, Lenin, ¿cuál Lenin? Porque hay muchos. Cada uno lo interpretó a su manera. Y para ir avanzando y terminando, ¿quién hace un terremoto político, cultural e ideológico en el marxismo latinoamericano, en las luchas de nuestros pueblos y también en la resignificación de Lenin? ¿Quiénes son? La Revolución Cubana. A partir de la Revolución Cubana se cambia todo el escenario. ¿Por qué? Primero, porque se privilegia un tipo de lucha que no es institucional. El movimiento cubano trata por vías institucionales de cambiar la sociedad. Por ejemplo, los primeros reclamos de Fidel Castro era para que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución. No era vamos con los soviets. No, que se cumpla la Constitución. Un reclamo que acá, ¿quién es? Nelson Castro, Lilita Carrió, o sea, re tímido, los jueces, re tímido era el reclamo inicial. Esa es la verdad histórica. Obviamente la burguesía nunca cumple su propia ley. La burguesía te asesina violando su propia ley. Es histórico eso. Entonces, muy inteligente porque cuando se lanzan a una serie de ataques a cuarteles militares con un programa piola, progresista, pero que no era todavía revolucionario socialista, los reprimen, son derrotados, van presos, le hacen un juicio a Fidel Castro y en su alegato, la historia me absolverá, resume como un programa de transformaciones y ya no es solamente que se cumpla la ley, ya ahí reclama una serie de reivindicaciones mucho más profundas, ¿no? Mucho más profunda que excede el de las políticas nacionalistas burguesas tradicionales, cuyo lema era en la historia cubana vergüenza contra dinero. ¿Qué quiere decir? Ustedes van por la guita, nosotros tenemos dignidad. Ustedes van cambiando. ¿Con quién estás? Hoy estoy con Néstor, después estoy con Cristina. Ahora Cristina baja las encuestas, me voy con Massa. Y después me voy con Scioli, me voy con el que venga. Ah, no, pero de golpe hay una... Wiener va a ganar, cosa que no se la cree nadie, pero ponele que Wiener vaya a ganar, vamos con Wiener, somos los primeros socialistas de Rosario. Y vamos con el que gana, porque no tenemos ideología. Y vamos vendiendo las organizaciones juveniles al que da plata. Esa es la verdad de la milanesa. Es una manera de hacer política. ¿Sí? A nosotros nos ofrecieron, lo digo como anécdota, la cátedra Che Guevara, hace muchos años, estando acá en el IMPA, formar parte de la municipalidad de Morón, de gente que ahora aparece en 672. ¿Y qué había en el medio? Porque nunca te dicen, che, te doy la chequera. Nunca te dicen, creo yo, por lo menos a nosotros nunca nos dijeron así. Pero de manera indirecta es, entras en una institución, pasa a ver una chequera, secretarias, oficinas, coches, dinero. No, gracias muchachos, gracias. Ni siquiera los insultamos, gracias. Y a continuación ellos nos insultaron a nosotros. Ultraizquierdistas, pequeños burgueses, ustedes no entienden de política. No, es que nosotros entendemos la política de otra manera. O sea, nosotros no rematamos grupos juveniles al mejor postor. ¿Sí? Entonces, eso de ir armando organizaciones que nacen muy radicales, pero que en cuanto aparece la primera chequera terminan siendo todos funcionarios, nosotros lo hemos vivido, ustedes lo deben haber vivido más que nosotros, ¿no? La generación del turco, del vasco, pero nosotros también lo vivimos. La cantidad de compañeros, peleadores, que tiraban piedras en la calle, que ya lo planteamos cuando se funda esta organización que convoca esto, ¿no? La cantidad de amigos personales que los vemos ahora en los despachos y en la tele y con programas en todos lados. Ni siquiera le decimos traidores, simplemente le decimos ustedes entienden la política de otra manera. ¿Sí? Van nadando con la ola del momento. ¿Sí? Van para donde sopla el viento, no tienen una orientación a largo plazo. Tienen un discurso incendiario que te dura 2 meses o 2 años en el mejor de los casos.
Bueno, todo eso, ¿cómo lo resumían los jóvenes cubanos? Con una palabra: dinero. Y contra eso, tenía una gran capacidad política esa generación, ¿no? De resumir todo en una palabra. Contra la política entendida como dinero, ¿qué reivindicaban? Vergüenza. Es decir, tener dignidad, tener convicciones, no ir con el mejor postor ni con el que va mejor primero en las encuestas. Tener un proyecto a largo plazo, gane quien gane, nosotros vamos para allá. No, pero mirá que está por ganar aquel, no importa, vamos para allá. No, pero ahora parece que va a ganar el otro, vamos para allá. Pero mirá que nos ofrecen cosas muy piolas, vamos para allá. Entonces ellos dijeron, vergüenza contra dinero. Aún así, era un punto de vista muy ético, y punto. En la historia me absolverá, Fidel da un paso más y supera el nivel únicamente de las convicciones éticas y a su vez traza un programa de reivindicaciones sociales. Bueno, después sale, aparece la guerra revolucionaria, toman el poder, ¿sí? Y en el medio de eso aparece Che Guevara. Entonces Fidel es el gran orador, el Che es el gran escritor en esa división de tareas que hacen, ¿sí? El gran teórico ahí es el Che, Fidel es el gran político, ¿no? Y eso se complementan. Hacen como dos papeles complementarios y se transforman en símbolos de rebeldía universal. Yo creo que ahí aparece el leninismo de nuevo. Lenin aparece resignificado. Entonces la vieja izquierda tradicional se sintió descolocada. Y nosotros le hicimos una serie de entrevistas a compañeros que hoy en día son gente grande, de mucha edad, que formaron parte de aquellas peleas, de cómo Codovila no sabía cómo frenar esa ofensiva, porque no quería enfrentarla directamente. Entonces la estrategia que utilizó era rodearla, rodear a la Revolución Cubana de gente que ayudaba, pero que al mismo tiempo intentaba torcer el rumbo, ¿no? Y le entrevistamos alguna vez al encargado de Relaciones Internacionales de Codovila. Y dejo ahí, por eso pregunté si lo iban a grabar o no. Pero bueno, es interesante porque la política real es así. La política real no son solo ideas. La política real son tiras, aflojes, maniobras, estrategias, tácticas. Y Lenin aparece en el eje de la disputa, porque el debate aparece quién es el leninismo, qué corriente política defiende a Lenin en América Latina, ¿no? Y tanto los que promueven la insurgencia político-militar como los que promovían el tránsito pacífico al socialismo, ambas corrientes se sentían leninistas. Porque en común, ¿qué tenían? Eso es lo que ha cambiado en relación a hoy en día, que consideraban que había que tomar el poder. Eso no estaba en discusión. Pasa que estaban en desacuerdo. Unos decían por la lucha armada y otros decían por otras vías. Hoy en día hemos retrocedido en la lucha de clase, en mi opinión, porque empezó a discutirse, pero ¿hay que tomar el poder o no? Bueno, hay toda una serie de pensadores y de corrientes, incluso de organizaciones, que consideran que no es bueno, que no es deseable, que no es parte de nuestro proyecto la toma del poder. En seminarios de formación que hicimos con ustedes hace un tiempo, como ustedes son muy diplomáticos, lo cual no es malo, como ustedes no son agresivos en los debates, lo cual implica un gran aprendizaje, no me lo dijeron de frente, me lo decían de manera más suave, pero me llega esto de, bueno, no sé si está tan bueno poner el énfasis en la crítica del autonomismo, porque quizás hoy en día el principal adversario ideológico es el nacionalpopulismo, ¿no? Lo dijeron de manera muy suave, lo cual está bien. Está bien, eso implica un aprendizaje en la construcción política. Pero yo sigo creyendo, con todo respeto y en el mismo tono no agresivo, de que sí hay que enfatizar, porque el nacionalpopulismo es más coyuntural. Cuando se vaya este gobierno cambia todo el escenario. En cambio, esta otra noción de que el movimiento juvenil y popular no tiene que tener una estrategia de poder, eso es un tema más de fondo. Cristina está hoy, en 3 años no sé si está Cristina. Lo más probable es que no esté Cristina. Pero esta otra concepción ideológica de que el movimiento juvenil y popular y los jóvenes rebeldes no tienen que tener una estrategia de poder, eso es más de fondo.
no depende de la coyuntura del momento. Y contra eso tenemos que polemizar más a fondo, porque hace mella, haciendo un juego de palabras, pero digamos, está más metido en el seno de la juventud esa idea. Porque a su vez se refuerza con nuevas experiencias políticas que aparecieron en nuestro continente, como el zapatismo, por ejemplo. Aparece la rebelión de los zapatistas. Cuando todo el mundo daba por muerta la revolución y la rebeldía, cayó la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín, cayeron derrotados los sandinistas. Los comunistas de Italia, de Gramsci, adiós a la bandera roja, chau a Gramsci, se acabó el martillo y la hoz, se acabó la estrella roja, etc. En el medio de ese desierto aparece el zapatismo. ¿Estuvo bueno o no? Estuvo buenísimo que aparecieran, porque dio aliento a la desesperanza, en medio de la desesperanza dio aliento, nos volvió a insuflar energías, esperanza en plena década del 90. Pero su tesis, ¿cuál era? Bueno, apareció acá el tema del poder. Tampoco es verdad que los libros de Holloway, tan promocionados en Argentina, expresaban el zapatismo. Los propios zapatistas te decían, ojo que Holloway habla en nombre nuestro, pero eso es Holloway, no es la teoría y el proyecto de los pueblos originarios. ¿Sí? Es verdad, y acá en Argentina, como compramos todo, porque tenemos por lo menos quizá en Buenos Aires, no sé en el interior, no sé en otras provincias, compramos todo de manera mecánica, compramos esta idea de que no hay que plantearse el poder. Entonces ahí aparece Lenin, ya no es la disputa por Lenin, ahí cambia. Ahí empieza la pelea si Lenin sí o Lenin no. Cambia, ¿eh? No es lo mismo disputar cuál es el Lenin que queremos a disputar si Lenin sí o Lenin no. Entonces ahí que se nos cambia el escenario. Entonces hay toda una corriente izquierda que empieza a decir Lenin no. Incluso amigos nuestros, ¿no? Amigos nuestros. O sea, por eso diferenciemos las opiniones políticas de las amistades, ¿no? Nosotros aspiramos que el comunismo y la revolución construya un mundo de amistad, como decía Bertolt Brecht. Pero es verdad que en el capitalismo no siempre las amistades van del brazo de las posiciones políticas. Uno puede tener amigos con opiniones distintas, o no, y sin asustarse. Entonces, incluso amigos nuestros escribieron un libro que se llama ¿Qué no hacer? Porque el qué hacer no va más, ¿sí? Y entonces nosotros pensamos que el qué hacer sí va. Pasa que no es el qué hacer de Codovila, no es el qué hacer del Partido Comunista Soviético, es el qué hacer de Lenin leído desde el siglo XXI y desde América Latina, que es un qué hacer muy diferente. Una sola característica les digo. Lenin en el qué hacer pone en el primer lugar de la lucha los medios de comunicación. Fíjate si no tiene actualidad. No es el Lenin de Codovila, es un Lenin del siglo XXI, donde la batalla contrahegemónica y comunicacional, por ejemplo, en la época de Internet, del YouTube, el Google, etcétera, el Facebook, es fundamental. Entonces, ¿Lenin sí o no? Para nosotros Lenin sí, pero no es el Lenin del estalinismo. Es un Lenin que debería ser, por lo menos en nuestro proyecto, renovado, recreado, reinterpelado desde los problemas actuales. No es la aplicación mecánica de algo que pasó en la nieve hace 80 años, para nosotros. Y para terminar, ¿se acabaron el ciclo de revoluciones, rebeliones e insurrecciones en América Latina? Bueno, hay otro compañero y amigo que en el año 92... No en el año 92, más recientemente, pero haciendo la historia hacia atrás, dice que en el año 92 se acabó el ciclo de las revoluciones en nuestro continente. Se acabó el ciclo de las revoluciones en nuestro continente. Y ese amigo que escribe eso tampoco es una opinión individual, es la opinión de una organización e incluso de un Estado, me parece. No es la opinión personal de un individuo. Bueno, nosotros pensamos que esa opinión que circula por allí, de que con los acuerdos de paz de la insurgencia en El Salvador y en Guatemala, a inicios de la década del 90, se acabó el ciclo de las revoluciones en nuestro continente,
por lo tanto nuestra política tiene que ser institucional y no vincularnos nunca con un grupo que no sea legal. Todo tiene que pasar por las instituciones, los presidentes, los diputados, los parlamentos y adiós a otras formas de lucha. Nosotros no compartimos esa mirada. Para nosotros en la firma de los acuerdos de paz de Guatemala y El Salvador no dio por fin a nada, no cerró ningún ciclo. Tiene que ver con la historia de esos países, Guatemala y El Salvador, a quienes respetamos porque dieron con una abnegación total. Los desaparecidos de Guatemala son aproximadamente 10 veces más que los desaparecidos de nuestro país. La mayoría indígenas. Imagínate el nivel de represión que hubo. 10 veces más desaparecidos en un país que es mucho más chico que nosotros. Entonces, todo el respeto del mundo por los compañeros del movimiento popular guatemalteco y los compañeros y compañeras del movimiento popular salvadoreño. Un país que es como la provincia de Tucumán. Pero que ahí hayan firmado la paz no quiere decir que se haya cerrado el proceso latinoamericano. No es cierto. Entonces, el leninismo hoy, ¿qué planteaba Lenin, entre otras cosas? Manejar todas las formas de lucha. No atarse nunca a una sola forma de lucha, manejar un arco muy grande de formas de lucha, por lo tanto formar a la militancia juvenil en todas las formas de lucha y prepararse no para de acá a diciembre o de acá a marzo, de acá a los próximos 10 años como mínimo. Entonces, si uno tiene una estrategia de acá a 10 años, no se puede subordinar únicamente a las formas institucionales y a las formas de sociabilidad y de militancia que hoy predominan en la izquierda de nuestro país, por lo menos, ¿no? Entonces, Lenin hoy, el marxismo latinoamericano hoy, nos parece que dejan esa herencia, ¿no? Esa enseñanza, por lo menos desde ahí los interpelamos nosotros. Lenin es nuestro, es de América Latina, tiene esta variedad enorme de resignificaciones y debates. No hay tiempo porque sería muy largo y sí me gustaría que ustedes intervengan y podamos tener un intercambio de mencionar otras lecturas que hubo también. Les digo el nombre nomás sin profundizar. En Uruguay, muy cerca de nosotros, de Argentina, Rodney Arismendi intentó hacer cosas intermedias. No era el Lenin de Codovila, tampoco era el Lenin del Che Guevara. Era una cosa intermedia y escribió un libro muy inteligente, o sea, era muy refinado, no era Victorio Codovila, era muy refinado, pertenecía a la misma corriente, pero era otra cosa. Lenin y América Latina, la revolución en América Latina, es de 1970, intentando hacer algo intermedio, si me lo permiten de manera muy bruta, entre Moscú y La Habana, o entre la vía de Codovila y la vía de Che Guevara. Entonces, es interesante también recuperar y dar cuenta de ese Lenin, que fue muy importante en la lectura, de alto vuelo. Claro, lo hizo un uruguayo que tomaba mate y comía dulce de leche con Aprole. Si lo hubiera hecho un francés, pasa a la historia mundial. Pero como todo lo que es de acá parece que tiene ya por el hecho de nacer acá, como me dijo una vez un Pancho, que no voy a decir el nombre, sociólogo, me dijo, todo marxista latinoamericano es un populista. Cagamos. Entonces, si haber nacido acá y hablar este idioma y tomar esta bebida ya me marca como populista, estamos en el horno. Es como un pecado original. Un personaje que circula en la academia y circula en la izquierda y he leído seguramente por algunos de ustedes, ¿no? Entonces digo, vergüenza ajena me dio. ¿Cómo que ser latinoamericano es ser populista por definición? Entonces, si no hablo francés o no hablo inglés o alemán o no estoy en Bélgica, no puedo opinar. Qué complejo de inferioridad, qué debilidad, ¿no? Qué fragilidad intelectual y política, qué impotencia de asumirse ya como un disminuido mental por el solo hecho de ser latinoamericano. Nosotros no compartimos. Acá hubo una gran producción, y lo sigue habiendo, que lamentablemente como estamos en un sistema mundial
donde hay centros y periferias, metrópolis y colonias, etcétera, y dependencia, las producciones nuestras siempre son desvalorizadas. Pero Arismendi, con quien no comparto su lectura, tiene alto vuelo. Si hubiera sido francés o italiano, sería un líder del eurocomunismo. Pero era un uruguayo, tomaba mate. Es así. Y Mariátegui estaría a la altura de Benjamin o de Gramsci, y así de seguido, ¿no? Y creo yo incluso, que muchas veces se lo he dicho, y él lo dice, Atilio Borón, que está vivo, que no solo hablamos del pasado, hablamos del presente, es un compañero y amigo, le tiene mucho cariño y respeto a Arismendi. Yo creo que en gran parte la relectura de Atilio, compañero y amigo, ¿no?, sobre Lenin, que le hizo un estudio preliminar al quehacer, que se los recomiendo, que es casi más largo que el quehacer, que es muy bueno, al único autor de acá que menciona creo, es Arismendi. O sea, creo que en la revalorización de Lenin que hizo Atilio Borón, y creo que tiene mucho valor en la academia actual animarse a defender a Lenin, porque sigue siendo mala palabra, de Atilio Borón, creo que tiene mucha presencia Arismendi, creo yo, ¿no?, en mi opinión. Es otra lectura, no es Codovila, no es Roque Dalton, un libro que ustedes venden, un libro rojo para Lenin. ¿Sí? Es un camino intermedio entre Roque Dalton y Vittorio Codovila, que es el de Arismendi, que tiene que ver también con el comunismo italiano, posterior a Gramsci, ¿no? Es el Lenin de Togliatti, es el Lenin de Galvano de la Volpe, pensadores de alto vuelo que sí son reconocidos en la gente que más o menos conoce el tema, y que Arismendi nadie lo juna porque pobre es uruguayo, pero yo creo que, bueno, conclusión, para nosotros Lenin está vivo. El desafío de la generación de ustedes es primero leerlo, saber quién es. Empecemos por lo más básico, empezar a leer a Lenin, fundamental. Segundo, interpelarlo desde las preguntas de ustedes, que no son las mismas preguntas de 1920, ni las mismas preguntas de 1960, ni tampoco las preguntas de 1980. Son las preguntas de una nueva generación. Entonces me parece como consejo, si me lo permiten, leer a Lenin, estudiar a Lenin, interpelarlo desde el siglo XXI e interpelarlo desde América Latina. Y sobre todo sin complejos de inferioridad. Bueno, muchas gracias y me gustaría debatir con ustedes. Y por supuesto me olvidé, aunque lo mencioné por ahí, el Lenin de Roby Santucho, ¿no? El Lenin de Miguel Enríquez, de Sendic, también es el Lenin. Ahora Zabalza está por sacar un libro sobre Lenin en Uruguay, o sea, hay mucha otra gente que no está acá. Les digo porque seguro que Marulanda también hace una lectura de Lenin en Colombia, o sea, hay mucha gente que no está mencionada. Pero bueno, sí me gustaría escucharlos a ustedes.